Hola y bienvenido a Dastra. En este nuevo vídeo acerca de las formas nominales del verbo en latín, te explicaré el gerundio y el gerundivo, cuál es la diferencia que hay entre ellos y cómo debes traducirlos. Como siempre, al final del vídeo encontrarás el esquema de la explicación. Para empezar, tienes que saber que tanto gerundio como gerundivo se forman de la misma manera, es decir, con la raíz del tema de presente más nd más las desinencias que le sean propias en cada caso. Un ejemplo de esto podría ser amandum, que con esta forma podría ser, por tanto, tanto gerundio como gerundivo. Aquí tenemos la raíz del tema de presente, esta terminación propia del gerundio y el gerundivo, y por último la desinencia, que correspondería en este caso a un acusativo singular. Sin embargo, a pesar de compartir formación, gerundio y gerundivo presentan algunas diferencias entre sí. La primera de todas y la más evidente y fundamental tiene que ver con su morfología, y es que el gerundio es un sustantivo verbal. Sin embargo, el gerundivo, por su parte, es un adjetivo verbal. Y esto tendrá una serie de implicaciones. Para el gerundio, en tanto que sustantivo, esto significa que tendrá una función propia dentro de la oración, es decir, una función sintáctica propia. Sin embargo, el gerundivo, en tanto que adjetivo, tendrá que acompañar obligatoriamente a un sustantivo y además, como ocurre con todos los adjetivos, deberá concordar con él en género, número y caso. Volviendo al gerundio, este no es un sustantivo cualquiera, sino que es un sustantivo que solo se encuentra en género neutro. Además, solo se declina en singular y siguiendo únicamente la segunda declinación. En cuanto al gerundivo, se trata efectivamente de un adjetivo, pero de 3 terminaciones. Esto significa que seguirá la declinación de los adjetivos acabados en us para el masculino, en a para el femenino y en para el neutro. Ahora, ¿en qué casos puedes encontrarte el gerundio? Bueno, pues tienes que saber que se dice que el gerundio es la declinación de alguna manera del infinitivo. Y esto se dice porque no aparece en nominativo, sino que lo encontramos en el resto de casos, que son el acusativo, el genitivo y el dativo y ablativo. A estos últimos los incluyo en el mismo grupo porque, dado que el gerundio se declina siguiendo la segunda declinación, compartirán terminación. Ahora, por poner un ejemplo, una forma de gerundio en acusativo, por ejemplo, del verbo amo sería amandum, que es exactamente la que hemos visto al inicio del vídeo. De genitivo sería amandi, con esta terminación en i, característica del genitivo neutro singular de la segunda declinación, y para dativo y ablativo, como he dicho, comparten esta terminación que sería amando. ¿Y qué ocurre con el gerundivo en cuanto a los casos? Bueno, pues en realidad el gerundivo, en tanto que adjetivo, podría presentarse en cualquier caso, siempre que concordara con el sustantivo al que acompaña. Sin embargo, sí que es verdad que lo más probable es que te lo encuentres en 3 casos en particular, que son el acusativo de nuevo, el genitivo y el dativo. Y en cuanto a los ejemplos, estos serían exactamente iguales a los del gerundio. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio del vídeo, comparten formación. Esto significa que las formas, valga la redundancia, son las mismas. Depende de ti determinar si lo que te encuentras es un sustantivo, porque tiene una función propia dentro de la oración, o si por el contrario es un adjetivo y entonces es un gerundivo. Esto lo sabrás si acompaña a un sustantivo con el que concuerda. ¿Y cómo se traducen estas formas? Bien, pues lo cierto es que tanto gerundio como gerundivo se traducen de la misma manera en los casos en los que coinciden, es decir, en acusativo, genitivo y dativo. A pesar de que luego la sintaxis variará en función de si te encuentras con un gerundio o con un gerundivo. Así, cuando la forma que te encuentres esté en acusativo, debes traducirlo por la preposición para más el infinitivo del verbo en cuestión, es decir, del verbo en el que está el gerundivo. Te voy a poner un ejemplo.
En esta oración nos encontramos con un gerundio que tiene esta característica terminación en nd y que por la desinencia pues puedes saber que está en acusativo singular y además el verbo es el verbo lego, que significa leer. Muy bien, pues para hacer una buena traducción de esto tendrías que decir: esta carta, haec epístola, est ad legendum, es para. Y como he dicho que el verbo es lego, leer, pues simplemente es para leer. Pero ¿y qué pasa si lo que te encuentras es un gerundivo a la hora de traducir? Vamos a ver un ejemplo. En esta oración tenemos un gerundivo. ¿Cómo lo puedes saber? Bien, pues porque tienes un sustantivo que aparentemente está en el mismo caso, género y número. Así, ambos están en acusativo, femenino y singular. ¿Y cómo se traduciría? Bien, pues en realidad siguiendo la misma regla de antes. En primer lugar, tendríamos que poner la preposición para y luego el infinitivo del verbo en cuestión, que es este, y que en este caso significa conseguir. De manera que la traducción se quedaría para conseguir la paz. Se suele decir además que el gerundivo se emplea cuando el valor verbal que tiene, en este caso el valor verbal que tiene el verbo conseguir, requiere la presencia de un complemento directo. En este caso, pacem. De hecho, esta función de complemento directo es la que luego desempeña el sustantivo que lo acompaña. Por tanto, vemos que aunque impetrandam es el adjetivo que concuerda y acompaña, según la definición propia de adjetivo, al sustantivo, en realidad aquí es pacem la palabra que de alguna manera funciona como complemento directo del adjetivo que por tanto es un gerundivo. Con estos ejemplos has visto, por tanto, que a pesar de que sintácticamente se trate de palabras distintas y casos distintos, ¿no?, por las diferencias que hay entre gerundio y gerundivo, a la hora de traducirlos en los casos en los que coinciden son muy similares, por no decir igual, ya que sigue el mismo método de traducción. Por tanto, cuando te encuentres la forma en acusativo, lo traducirás por para más infinitivo. ¿Y cómo lo traduces cuando te lo encuentras en genitivo? Bien, pues en este caso la fórmula que debes usar es la de la preposición de más, de nuevo, el infinitivo en cuestión. Por ejemplo, en esta oración, en la que encontramos aquí un gerundio que está en genitivo neutro singular, la traducción sería tu est cupidis, es decir, tú estás deseoso, y siguiendo nuestra fórmula de más infinitivo del verbo guidio, por tanto, de ver la ciudad. En cuanto al dativo, este es un caso muy fácil a la hora de traducirlo porque en realidad puedes usar la misma fórmula que para el acusativo. Es decir, cuando te encuentres una forma en gerundio-gerundivo que esté en dativo, lo traducirás por para más, de nuevo, el infinitivo concerniente, es decir, exactamente igual que en el acusativo. Y por último, ¿qué ocurre con el ablativo? Que es un caso en el que normalmente no encontrarás el gerundivo, sino que solo lo encontrarás en el gerundio. Bien, pues en ablativo, si el gerundio está en ablativo, te será posible traducirlo por un gerundio en castellano. Es decir, tenemos esta oración, proficere discendo, proficere, que significa sacar provecho, y discendo, que viene del verbo que significa aprender. Bien, pues en esta oración nos encontramos con un gerundio que bien podría estar en dativo o en ablativo por la terminación. Sin embargo, a la hora de traducirlo puedes ver que decir sacar provecho para aprender no tiene mucho sentido. Sin embargo, si lo traduces siguiendo la fórmula del ablativo, se quedaría efectivamente sacar provecho, ya que el verbo en latín lo tenemos simplemente en infinitivo de presente activo, y luego el gerundio lo debes traducir por un gerundio también en español, es decir, sacar provecho aprendiendo, simplemente. Esto ha sido todo por el momento.
Espero que mi explicación te haya sido útil y no olvides suscribirte y darle me gusta. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en comentarios. Ahora te dejo el esquema de la explicación. ¡Hasta pronto!